Buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública, junto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía y la Unidad de Normalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Multiamenaza en Costa Rica con énfasis en cambio climático. Este webinario tiene como objetivo fortalecer el conocimiento de los integrantes de los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y la comunidad educativa en general respecto a la temática de multiamenaza en Costa Rica con énfasis en cambio climático. Les habla Stephanie Quesada, quien les acompañará como moderadora en este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de la asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. El bloque de presentaciones daba inicio con la señora Adriana Bonilla Vargas, directora de la Dirección de Cambio Climático. Sin embargo, les pedimos las disculpas del caso, ya que la señora Bonilla no se podrá presentar. Así las cosas, le voy a dar el pase al señor Carlos Mesen Rojas de la Unidad de Normalización y Asesoría para su presentación. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Stephanie, y muchas gracias a todas las personas presentes en este webinario. De verdad, para nosotros en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y específicamente la Unidad de Normalización y Asesoría, es un placer poder facilitar este tipo de capacitaciones a los estimables representantes de los centros educativos, de las direcciones regionales de educación, por supuesto, en ambas instancias, los comités institucionales para la gestión de riesgo y demás integrantes de dicha comunidad educativa. Es un placer, de verdad. Hoy ahora vamos a conversar sobre el tema de multiamenaza, ¿verdad? Con mucho énfasis, poniendo el énfasis, por supuesto, en el tema de cambio climático. No obstante, siempre vamos a abordar el tema de otras amenazas, ¿verdad? Por supuesto, pero también vamos a plantear una serie de acciones, proponer una serie de acciones orientadas, por supuesto, hacia la educación en estos temas, cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Entonces, voy a proceder a compartir la presentación. Me indica si se observa. Minutitos. En este momento la estamos observando. Excelente, muy bien, muchas gracias. Bien, decíamos entonces que además de brindarles un caluroso abrazo a cada uno de ustedes y agradecerles por estar acá, que vamos a iniciar pues esta presentación. Aclaro, amigos y amigas, que debido a razones de fuerza mayor, tal como lo describió muy bien la compañera Stephanie Quesada, no pudo acompañarnos doña Adriana Bonilla de la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad? La idea era generar una antesala previa con respecto al tema por parte de la experta, pero al no poder participar ella por razones de fuerza mayor, su servidor continúa. No obstante, sí quiero aclarar, ¿verdad?, que su servidor no es experto en el tema de cambio climático, ¿verdad? Entonces, en el momento que haya preguntas, muy probablemente algunas de ellas este servidor no podrá responderlas, ¿verdad? Pero no obstante, creo yo que sí en el chat, etcétera, pueden hacerlas, preguntas pertinentes, ¿verdad? Y lógicamente las que no podamos responder, se les responderá oportunamente. Dicho eso, centrémonos a partir de ahora, pues, en esto mismo, ¿verdad? Multiamenaza en Costa Rica. Es importante no perder de vista que Costa Rica no es una isla, no está aislado del resto de la región, del continente, del planeta, por supuesto. Y nuestra región
y nuestro país en específico está sujeto a diferentes amenazas, ¿verdad? Amenazas de origen natural, amenazas de origen socionatural y amenazas antrópicas, como lo vamos a ver en el transcurso de esta conversación. No obstante, por supuesto, dado que hoy nos convoca el tema de cambio climático, es ahí donde vamos a dar mucho énfasis. Para esta conversación que vamos a tener, nos hemos planteado estos tres objetivos. Veámonos, me gusta esto, ¿verdad? Que nos veamos como región centroamericana, en función incluso de las problemáticas en común que tenemos, pero también en función de las situaciones que podemos trabajar, ¿verdad? Comentarles, por ejemplo, que la semana pasada se dio el foro centroamericano sobre gestión integral de riesgo de desastres, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, donde participaron todos los países de la región, también República Dominicana, que está integrado a la organización CEPREDENAT, Centro de Prevención de Desastres para América Central y República Dominicana, que es una dependencia del Sistema de Integración Centroamericana regional, ¿verdad? Organismo regional. Y por supuesto abordamos el tema de la gestión de riesgo desde diversos puntos, ¿verdad? Uno de ellos sumamente importante, imprescindible, que es el tema de la educación. Por ende, todo esto que estamos conversando tiene amarre, tiene concatenancia con eso señalado. Ahora bien, los objetivos que nos planteamos para esta presentación es el de conocer los conceptos de amenaza y multiamenaza, su clasificación y su impacto en el territorio costarricense y centroamericano. También pretendemos reconocer la importancia del cambio climático y su relación con la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Y por último, el tercer objetivo, dimensionar la relación y la importancia de la educación sobre la gestión de riesgo de desastres para mitigar los efectos del cambio climático en nuestras comunidades educativas. Esos son los tres objetivos que aspiramos cumplir en esta presentación. En primer lugar, o más bien en segundo lugar, de acuerdo a la Ley Nacional de Atención de Emergencias y Prevención del Riesgo 8488, tenemos la definición de lo que es una amenaza. Peligro latente, representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ir desarrollando a partir de este concepto, y el que sigue es lo que vamos a venir a desarrollar en esta conversación. Después tenemos el concepto de multiamenaza, que es la combinación de dos o más factores de amenaza manifestados de manera aislada, simultánea o por reacción en cadena, para producir un suceso disparador de un desastre. Importante, ya que estamos hablando de multiamenaza, pensemos, si mi memoria no me falla, en el año 2012, el terremoto de Fukushima, terremoto gravísimo que afectó Japón, ¿verdad? Y que ese evento disparó, si lo recuerdan bien, el tema de un tsunami gravísimo, ¿verdad? Para parte de la costa de ese país, es una isla, ¿verdad? Pero al mismo tiempo desencadenó, digámoslo así, una reacción terrible, ¿verdad? En la planta atómica, en la planta nuclear de Fukushima, ¿verdad? Entonces ahí hay interacción de amenaza natural, amenaza antrópica, una amenaza desencadena otras, ¿verdad? Supongamos, ignoro sinceramente si, digamos, hubo casos en países de Japón, eso sí, es un país sumamente ordenado, los niveles de educación y cultura son elevadísimos, ¿verdad? Pero desconozco si hubo casos como lo que ha pasado en otras emergencias a nivel mundial, donde se dieron saqueos, donde se dio delincuencia, donde etcétera, se dieron N situaciones además de las indicadas. Aquí en Costa Rica observamos, ¿verdad?, que el tema de la amenaza hidrometeorológica manifestada en exceso de lluvias se ha provocado por la zona de confluencia intertropical, sea por el tema de ondas tropicales, sea incluso por otras cuestiones
como temporales, como les decimos nosotros, etcétera, ¿verdad? Pueden desencadenar, además de la lluvia como tal y rayería, pueden desencadenar inundaciones y estas provocan gravísima afectación sobre el país, sobre nuestros cantones o nuestras comunidades, pero al mismo tiempo generan deslizamientos, ¿verdad? Y generan otro tipo de situaciones. Pero en blanco y negro, realmente, amigos y amigas, en nuestra región, en nuestro país, está ante la presencia de multiamenazas, ¿verdad? Sea tsunamis, sea terremotos, sea inundaciones, o en su defecto, situaciones hidrometeorológicas, incluso la sequía, etcétera. Seguidamente, he aquí una clasificación. Esta clasificación ustedes la encuentran en el documento La Guía para Elaboración de Planes de Gestión de Riesgo en Centros Educativos, que me imagino el grueso de ustedes la conocen. Aquí al final de la infografía van a encontrar en esta presentación, la cual se les va a compartir, la dirección web del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, donde ustedes pueden descargar este documento que ustedes pueden ver abajo, ¿verdad? Ahí está la portada. Ahí tenemos, hay varias clasificaciones, amigos y amigas. Aquí nosotros, para efectos de esta presentación, nos vamos a basar en la clasificación que nos da la guía supracitada y observemos que tenemos esas tres grandes clasificaciones de origen natural, socionatural y antrópico. Y a partir de ahí, obsérvese, ¿verdad? Por ejemplo, las dos primeras, ¿verdad? Geodinámica interna de la Tierra, sismos, licuefacción, deslizamientos, tsunamis, cuestiones de tipo volcánico, desde caída de piroclastos, lahares, coladas de lava, gases, lluvia ácida, sismicidad volcánica, etc. Si lo vemos desde el ámbito hidrometeorológico, inundaciones, el Niño, ENOS, el Niño, oscilación sur, ¿verdad? El fenómeno del Niño, pues, desertificación, sequías, tornados, huracanes. Y si nos vamos, por ejemplo, a las que están en la categoría roja, biológicas, brote de enfermedades, como lo es de la COVID, como lo puede ser el Zika, el chikungunya, el dengue, ¿verdad? Las pandemias, pues. Y por supuesto, otras más que tienen que ver con incendios estructurales, disturbios, conglomeraciones masivas de personas, desechos tóxicos, manejo de sustancias tóxicas, como puede ser un desinfectante, por ejemplo, en nuestros propios hogares, en nuestros propios centros educativos, hasta eso, ¿verdad? Si lo vemos un poquito, tal vez fuera de las palabras o conceptos que están acá, una amenaza puede ser un árbol alto, puede ser ese desinfectante, puede ser el cilindro de gas mal ventilado, etcétera, ¿verdad? Pero aquí tenemos pues una clasificación macro de las diferentes amenazas, ¿verdad? Que puede tener nuestro país, que puede tener nuestra región, per se nuestras comunidades educativas, ¿verdad? Seguidamente, esto es muy interesante, amigos y amigas. Aquí estamos, como lo decía al principio, en una interacción no solamente a nivel costarricense, sino a nivel centroamericano, incluso a nivel de toda la región o toda digámoslo así, el continente de nuestra América, ¿verdad? La América Latina. Obsérvese aquí, muy interesante, América Latina y el Caribe es la segunda región del planeta más propensa a eventos de desastre de origen natural. Asimismo, desde el año 2000, y esta cifra por supuesto ha aumentado, 152 millones de personas, latinoamericanos y caribeños, 152 millones de personas han sido afectados por 1.205 desastres, donde se encuentran el tema de inundaciones, huracanes, tormentas, terremotos, sequías, aludes, deslizamientos, incendios, temperaturas extremas y, por supuesto, eventos volcánicos. Esto interesante también, amigos y amigas, este informe del estado del clima en América Latina y el Caribe para el año pasado, 2023. Wow, si ustedes pueden observar, insisto, esta presentación les va a ser compartida a ustedes, amigos y amigas, ¿verdad? Incluso este documento se les va a compartir junto con otros documentos que vamos a hacer mención en esta actividad. Pero sería bueno
amigos y amigas, que nos leyéramos este documento, que observemos videos atinentes en YouTube de la Organización Meteorológica Mundial, por supuesto el Instituto Meteorológico Nacional, ¿verdad? Donde nos habla de este tema. Aquí podemos generar, por ejemplo, videoforos con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros docentes administrativos, con los padres de familia incluso. Y aquí que este informe del estado del clima para nuestra región del año anterior indica que en América Latina y el Caribe, no vamos a leer todos, por supuesto, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, para el año 2023 fue el año más cálido desde que se tiene constancia. Vean qué interesante, amigos y amigas, ¿verdad? Y si no me equivoco, aunque esto los expertos del meteorológico, de la Dirección de Cambio Climático, tienen el dato más puntual, pero si mi memoria no me falla, desde hace más de 100 años se viene midiendo el tema de temperatura en diferentes países del mundo. Lógicamente que con ya los satélites y todas las mediciones son más precisas, se combinan datos de diferentes países, etcétera. Pero lo que sí es un hecho, amigos y amigas, innegable, pese a las teorías de conspiración, es de que sí, el año pasado fue el año más cálido que hemos tenido. Y eso incide, por supuesto, en tres grandes temas. Bueno, en varios, por supuesto, pero tres que quiero traer a alusión. El tema del aumento de los huracanes y per se el aumento de las condiciones de riesgo para todos nuestros países. Y también esto ha traído aumento de enfermedades como el dengue. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en marzo de este año eh, hubo o todavía puede ser que esté, ¿verdad? Pero yo la noticia que tengo fue de que en marzo de este año hubo una crisis terrible de dengue en el norte de Chile, ¿verdad? Que por cierto es una región, esa zona está cerca de la región de lo que le llaman el Gran Chaco, ¿verdad? Una zona muy húmeda entre Bolivia, Paraguay y Argentina, y wow, los casos de dengue se dispararon, ¿verdad? Por supuesto asociados a temas de cambio climático, por supuesto asociados a temas de vulnerabilidad en la infraestructura de salud, etcétera, ¿verdad? Que se ha visto acorralada, ¿verdad? Por la enorme cantidad de casos. Igual ustedes saben que en la región centroamericana, Costa Rica no es la excepción, ha aumentado exponencialmente los casos de Zika, dengue y otras enfermedades de esa naturaleza. El nivel del mar siguió subiendo a un ritmo superior a la media mundial. El huracán Otis, que ahorita vamos a hacer referencia, tocó tierra como ciclón en categoría 5 en la ciudad de Acapulco, México, en el Pacífico mexicano, lo que ocasionó una gran pérdida de vidas humanas y daños severísimos a la infraestructura. Yo les invito, por favor, amigos y amigas, que terminada esta conversación le den una revisada Huracán Otis en Acapulco, México. Así lo pueden buscar en Google para que vean lo terrible que fue. Daño terrible en la región, ¿verdad? Que afectó los medios de vida, por supuesto la producción, una de las zonas turísticas más importantes de México fue arrasada, ¿verdad? Por este huracán. Y si seguimos ahí, pueden encontrar, por ejemplo, ya si nos vamos hacia la columna derecha, sequías severas e intensas agudizadas por olas de calor que asolaron varias regiones de América Latina. Recuerdo también que eso ocurrió en Europa. Y hacia finales de ese año, del año pasado, pues el 78% de México había padecido alguna sequía en cierta medida, ¿verdad? Recuerden que aquí en nuestro país también tuvimos gravísimos efectos de la sequía producida por el fenómeno del Niño, graves, ¿verdad? Y que probablemente están exacerbadas por el tema del cambio climático. Nuestra región, como se puede observar en este mapamundi, es afectada directamente por efectos de la amenaza hidrometeorológica, en este caso manifiesta en fenómenos o eventos atmosféricos como los huracanes, ¿verdad? No nos escapamos de ello. Recordemos el año 2016 con el huracán Otto, ¿verdad? Que nos afectó terriblemente y que afectó terriblemente el norte del país. Por ejemplo, el cantón de Upala, el primer conocimiento es el primer huracán, desde que se tiene, digámoslo así, registro de datos del primer huracán que atraviesa nuestro país, desde que se tiene registros, ¿verdad?
Este otro tema también, ya específicamente en función de nuestra región, que nuestra región es más vulnerable, cada vez más vulnerable a los desastres. Nuestra región, América Central, es una de las regiones más propensas a sufrir desastres como los que hemos descrito. Constituyen, pues, gravísimas amenazas. Eh, También importante traer a colación, ¿verdad?, que tenemos fuertes sismos. Recordemos los sismos que se están dando, por ejemplo, aquí en Costa Rica, justamente al frente de las costas de los cantones de Santa Cruz, Nicoya, etcétera, ¿verdad?, por el choque de la placa Cocos-Caribe. También, de acuerdo al CEPREVENAX, el Centro de Prevención de Desastres para América Central y República Dominicana, se combinan las amenazas con diferentes factores de vulnerabilidad. Eso es imprescindible también verlo para efectos de esta charla y, por supuesto, para efectos del análisis que estamos haciendo acá. La vulnerabilidad, no solamente la amenaza, sino también la vulnerabilidad, y dicha vulnerabilidad manifiesta, de acuerdo a este texto, en concentración de personas de grupos sociales en zonas de alto riesgo. Estos grupos sociales muy vulnerables en zonas de riesgo, excesivamente vulnerables, además de temas económicos, de baja capacidad económica para absorber el impacto de los desastres y generar acciones de resiliencia, el inapropiado uso de la tierra, la ubicación de asentamientos de personas, de comunidades, pues, asentamientos humanos en áreas propensas a amenazas, cerca de laderas, de ríos, de áreas de inundación, escasa infraestructura social y de servicios, empobrecimiento de las zonas rurales y también urbanas, el incremento progresivo de los niveles de amenaza a través de procesos de degradación ambiental, una débil capacidad de reducción, ojo a este punto, una débil capacidad de reducción y gestión del riesgo dentro de los procesos de desarrollo por parte de las instituciones público y privadas y los gobiernos nacionales y locales. Aquí hacemos nuevamente referencia, obsérvese, ¿verdad?, el tema de los huracanes, nuevamente. Esta fotografía, ahí está la fuente, ¿verdad? Este es un edificio, sí, mal no recuerdo, esto era un hotel, ¿verdad? Y quedó totalmente destruido por el embate del huracán Otis, ¿verdad?, que ocurrió el año pasado. Obsérvese el texto que viene a su mano izquierda de la temporada de huracanes en el Atlántico para el año 2023. Registró un número de tormentas superior a la media, tras producirse 20 huracanes con nombre, frente al promedio general desde el año 1991 al 2020 de 14, o sea, tuvimos 6 más. Y curiosamente, pese a que el año pasado tuvimos el evento del Niño, vean qué interesante, ¿verdad? Que cuando hay niño, digámoslo así, la producción de huracanes se reduce, ¿verdad? Porque las aguas se enfrían. Vean qué interesante, tuvimos niño y aún con niño, pese a las aguas que estaban frías, pareciera más bien como si hubiéramos tenido la niña con aguas calientes, porque definitivamente se generaron más huracanes, ¿verdad? Como vemos acá, 20 eventos de huracán con nombre, ¿verdad? O sea, nombre así como vienen acá, como pueden observar, Brett, Franklin, Lidia, Otis, etcétera, ¿verdad? Recuerden que hace algunos años, dado la cantidad de huracanes que tuvimos, hace escasos años, creo que fue en el año 2017 o 2018, ¿verdad?, que tuvimos que pasar a huracán Beta, el huracán, se acabó la lista, pues, y tuvimos que apelar a los nombres utilizando las letras del alfabeto griego, ¿verdad?, alfa, etcétera. Seguidamente, compañeros, vamos a observar este GIF, ¿verdad?, que nos puede marcar ahí las rutas, en el caso específico de la cuenca del Caribe, donde está nuestro país, nuestros países centroamericanos, que generalmente la ruta desde las ondas tropicales hasta los sistemas de baja presión y de ahí a las tormentas tropicales, a los huracanes, etcétera. La onda de confluencia intertropical se mueve generalmente en esta dirección, donde podemos observar este GIF. Efectos del cambio climático sobre la población, por supuesto, a nivel de agricultura, a nivel de seguridad alimentaria para las poblaciones, sobre todo en dos grandes frentes, ¿verdad? A nivel macro,
que es, digamos, las grandes producciones de nosotros. Muchos de nosotros, lógicamente, dependemos del arroz que vamos a comprar a la pulpería, al supermercado, etcétera, ¿verdad? Y a nivel macro, la producción de arroz, de frijoles, de todos los productos agrícolas de los cuales dependemos puede ser severamente afectada, ¿verdad? Por el cambio climático, exceso de lluvias o sequía. Por supuesto, también el tema de la seguridad alimentaria. Y esto también pensemos en las comunidades autosuficientes o que tienen sus cultivos para la autosuficiencia y todo y que son destruidos y que esto puede generar situaciones gravísimas en cuanto a nutrición, ¿verdad? Y ya nos iríamos también a efectos sobre la salud, nutrición, nutrientes, el tema de también el fortalecimiento de situaciones como la del dengue, el chikungunya u otras enfermedades asociadas al exceso de lluvias, temas que tienen que ver también con el asunto del agua potable, el acceso a agua potable. También el cambio climático en diferentes países del mundo está y probablemente genere todavía problemas más gravísimos de migración, ¿verdad? Pérdidas a todo nivel en los ámbitos económicos, afectación al sector privado, empresarial, por supuesto al nivel turístico. Recordemos esto del huracán Otis, recordemos lo que ha pasado aquí en Costa Rica, por ejemplo, con el mismo huracán Otto y la afectación terrible que se dio en la parte norte de Guanacaste, en Upala, etcétera, cómo gravísimamente eso afectó o terriblemente productivos, entre ellas el turismo, y por supuesto pérdidas en nuestras comunidades educativas. Observes el gráfico, la figura, perdón, que aparece a la derecha de ustedes, donde quiero destacar algunas cuestiones, ¿verdad? Obsérvese de izquierda a derecha el segundo círculo, porque esto es a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Que vean qué interesante la cantidad de personas, durísimo, terrible, la cantidad de personas que murieron durante el año 2023 en función de inundaciones, de crecidas de ríos. Pero vean qué interesante el caso, ¿verdad? A nivel de la región, el fuerte de pérdidas humanas, de víctimas mortales, fueron por crecidas de ríos. Y en segundo lugar, deslizamientos. Pero en nuestro país, son pocas las personas que por cuestiones meteorológicas pierden la vida por crecidas de ríos y los que más mueren, lastimosamente, y recordemos lo que pasó en días muy recientes, ¿verdad? Hace escaso menos de una semana, ¿verdad? Donde las personas aquí en nuestro país, específicamente, cuando hay eventos meteorológicos, mueren más que todo por deslizamientos, ¿verdad? Lo que le llamamos aludes también, ¿verdad? Los terraplenes también llamado así, pero aquí, digamos, le llamamos deslizamientos. Interesante, compañeros, amigos y amigas, esta reflexión. A lo que más miedo le tenemos es a los terremotos, pero lo más recurrente en cuanto a amenazas naturales son las inundaciones, pero las que más pérdidas de vidas humanas nos producen en el país son los deslizamientos. Recordemos Calle Lajas, recordemos Orosi, recordemos también acá el caso también sumamente reciente de acá en Cambronero. Asimismo, obsérvese que el año pasado en la región los desastres, principalmente vinculados al tema del cambio climático y de esta naturaleza, insisto, inundaciones, sequías, etcétera, han producido en la región pérdidas de 21.000 millones de dólares, ¿verdad? Algo terrible y una afectación directa para 11 millones de personas. Aquí nos centramos un poquito en el tema de los desastres en general y a nivel mundial. Al año 2022, 244 millones de personas, de niños, niñas, adolescentes entre los 6 y 18 años de todo el mundo están fuera del sistema educativo, de la escuela, de la primaria. Uno de cada tres de estos no van a la escuela en los países afectados por guerras o desastres de origen natural.
En el año 2019, 127 millones de personas, estudiantes de edad escolar en los países afectados por crisis permanecerán, gravísimo, sin escolarizar. Eso significa un 50% de esta población. Es terrible, amigos y amigas. La pobreza es el principal factor de vulnerabilidad ante los desastres. Increíble. 2020 y 2021 se denunciaron más de 5.000 ataques contra la educación e incidentes como el uso militar de centros educativos que afectaron a más de 9.000 estudiantes y docentes en al menos 85 países del mundo. Cada día ocurren 6 ataques contra la educación. Aquí en Costa Rica y en la región, ¿verdad? Este mapita es muy interesante porque es la situación de sequía meteorológica de enero de este año. Obsérvese lo grave, ¿verdad? Que fue la sequía de este año, desde mediados del año pasado hasta prácticamente todo lo que nosotros aquí le llamamos verano, ¿verdad? Cómo fue terrible en todo nuestro país, siendo la zona norte, la región de Limón o la zona de Limón, Guanacaste, el norte de Guanacaste, algunas partes del Pacífico Central, etcétera, ¿verdad? La situación de sequía gravísima. Muchos de nuestros centros educativos han sido destruidos o han tenido que cerrar en respuesta a incendios. Voy a incluir acá forestales y por supuesto estructurales, inundaciones y otros desastres que son cada vez más frecuentes. Además que han destruido los caminos hacia los centros educativos, interrumpiendo la gestión administrativa docente. Se caen puentes, se interrumpen las vías de comunicación, se destruyen los materiales de aprendizaje y no se puede mantener la continuidad del servicio educativo. Ya aquí podemos entrar a otras amenazas, ¿verdad? Como el tema de que nuestra región, nuestro país está dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Per se significa eventos sísmicos y eventos volcánicos fuertes, ¿verdad? Como los hemos experimentado varias veces en la región, en el país. Las placas, perdón, aquí sin movilización, sin coloración, pero aquí vamos a ver en colores, ¿verdad? La microplaca de Panamá, la placa Cocos que se subduce, se mete bajo de la placa Caribe. En Punta Urica, una zona sur de nuestro país, cercana, por supuesto, a Panamá, aparece la placa de Nazca, ¿verdad? Pues aquí interactúan, por decirlo así, estas placas, este bloque, ¿verdad? En nuestra región, per se, entonces, eso significa gran cantidad de eventos sísmicos y eventos volcánicos, como los hemos conocido, ¿verdad? Para muestra un botón, 22 de abril de 1991, el terremoto de Limón. 12 de septiembre o 10 de septiembre del año 2012, el terremoto de Nicoya, para citar 12 eventos, ¿verdad? Pero recordemos también, y me llamó la atención mucho, interesante esta misma semana, creo que fue esta misma semana, un programa, o fue la semana anterior, perdóneme mi olvido, pero recuerdo muy bien que sí hubo un programa de 7 días que habló del tema de la sismicidad en el país y cómo también se da en nuestra región, en nuestro país, el tema del fallamiento local, ¿verdad? Que genera también gran cantidad de eventos, como el recordado y triste evento del 8 de enero del año 2009, que fue el terremoto de Cinchona. Y si nos vamos para acá, amigos y amigas, podemos observar que los terremotos o los eventos sísmicos en nuestra región, en nuestro país, son frecuentes, definitivamente. Se observa que hay una carga de epicentros principalmente en la fachada, en la costa pacífica, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, la península de Nicoya, la península de Osa, Punta Urica, etcétera, ¿verdad? Pero curiosamente es por ahí donde se da el choque de la placa Cocos Caribe, donde se da también el choque del el bloque de Panamá, ¿verdad? Pues sobre todo al sur de nuestro país y por supuesto también el tema de la placa Nazca. No dejemos de lado que también en el lado del Caribe tenemos eventos sísmicos, ¿verdad? Recordemos el terremoto, como lo dije hace un rato, el del 22 de abril de 1991, el terremoto de Limón. Y también, si ustedes son, digámoslo así,
personas que les gustan las películas de Jack Sparrow, Piratas del Caribe, en esa película se cita mucho una ciudad que se llamaba Port Royal, una ciudad importantísima en la época del siglo 17, 18, ¿verdad? Que fue destruida, estaba en Jamaica, ¿verdad? Esa ciudad fue destruida por un evento, un potente terremoto que afectó la zona, o si nos venimos a la época contemporánea, el terremoto de Haití, ¿verdad? De hace aproximadamente un poco más de 10 años. Interesante estas variables, las oportunidades del territorio, en este caso costarricense, son a menudo mal interpretadas, puesto que no se consideran los elementos integrales del riesgo. ¿Cuáles son? La amenaza y la vulnerabilidad. Amenaza, el terremoto, el cambio climático, las inundaciones, etcétera. La vulnerabilidad como los factores como pobreza, temas presupuestarios, temas organizativos, temas infraestructurales, temas de ordenamiento del territorio, temas de educación, de cultura. Todo eso nos hace vulnerables y hace aumentar ese riesgo, ¿verdad? El riesgo es, pues, fruto de la amenaza y la vulnerabilidad. Veamos esta fotografía de la ciudad de San José, hacia el sur, ¿verdad? Hacia donde están todas esas montañas. Si nos venimos de izquierda a derecha, las montañas de Acerrí, de Desamparados, de Alajuelita, de Escazú, de Santana, y después a la derecha Puriscal, etcétera, ¿verdad? Pero entre esas montañas y las que, por decirlo así, están al frente de ellas, que es toda la cordillera volcánica central, ¿verdad? Están nuestras principales ciudades. En este caso, San José se puede ver aquí en la parte inferior de la fotografía la carretera La Braulio Carrillo, ¿verdad? Ahí se puede ver en el puro centro, por ejemplo, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica. En sí mismo aquí podemos tener la amenaza sísmica, la amenaza, la afectación por amenaza volcánica. Recordemos el caso del Irazú en los 60 del siglo pasado, el mismo volcán Turrialba, amenaza de inundación, amenaza. Aquí pueden darse amenazas como el flujo vehicular, como la delincuencia. Sumemos factores de vulnerabilidad como el ordenamiento territorial, el mal manejo, pues, del uso de la tierra, la desorganización que puede existir, situaciones económicas o socioeconómicas como los anillos de pobreza, temas que tienen que ver con la cultura, con la educación. Uno en redes sociales observa cada cosa, amigos y amigas, que uno se queda asustado, ¿verdad? Como el famoso, es que se está temblando mucho, como por ejemplo en Guanacaste, alguna gente se deja decir y otros les ponen me gusta, por ejemplo, en la red social Facebook, de que ahí ustedes se lo tienen guardado, refiriéndose a las instituciones que atendemos o prevenimos el tema, ¿verdad? Que nos tenemos guardado el tema de que va a temblar y que no le queremos decir a la población. No, no, señores, en ningún momento, y su servidor con 25 años de trabajar en la institución, les puedo asegurar de que nunca ni se ha insinuado eso de que se pueden, por el momento, ¿verdad? La ciencia no ha podido llegar a prevenir o en su efecto a saber de previo cuándo va a ocurrir un terremoto, ¿verdad? Lógicamente tenemos una aplicación, pero eso va en otra línea, ¿verdad? Que es con respecto, como lo explicó bien Marino Proti, en función de la expansión de las ondas sísmicas, ¿verdad? Pero aquí específicamente, amigos y amigas, es muy importante, ya que estamos conversando de esto, combatir la pseudociencia, más nosotros que somos educadores, combatir la desinformación, apelar, y aquí en Costa Rica el nivel profesional de las instituciones como el meteorológico, como el OPSICORI, como la red sismológica, como el laboratorio de materiales de la Universidad de Costa Rica y todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la CNE, por supuesto, los bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, etcétera, 911, ¿verdad? Se manejan bajo criterios y estándares internacionales y científicos sumamente fuertes y eficientes, ¿verdad? De tal modo que es importante, pues, combatir la pseudociencia y combatir la desinformación, ¿verdad? En función de brindarle a nuestras poblaciones, y más que estamos formando personas, sea desde la primera infancia, a nivel de primaria y secundaria, incluso la educación para adultos, estamos formando personas con criterio, de tal manera que la información sea veraz, oportuna, científica y sobre todo eficiente para salvaguardar vidas.
Interesante este punto, amigos y amigas, ¿verdad? La prevención a veces es vista como una situación, ¿verdad?, mal interpretada desde el sentido que solo actuamos cuando ya ocurrió la emergencia, en vez de hacer una verdadera gestión del riesgo, o sea, la prevención, la mitigación, una debida preparación, ¿verdad? Que cuando si ya se presentase alguna emergencia, entonces lógicamente sepamos responder y sobre todo nos genere o posibilitemos una efectiva recuperación ante las emergencias y los desastres, donde en el componente social es fundamental reparar, ¿verdad? Muchas veces o tradicionalmente cuando se piensa en una recuperación, era una recuperación de los medios de vida, carreteras, restablecer carreteras, puentes, restablecer propiedades dañadas, restablecer los estamentos productivos, etcétera, pero hay también y es imprescindible la recuperación social o social y afectiva de las personas. ¿Verdad? Más si las personas lo perdieron todo y peor aún si perdieron familiares, ¿verdad? Como ha ocurrido, como decíamos hace un rato, con los deslizamientos. Obsérvese aquí, y para continuar con la charla, amenaza más vulnerabilidad, una fórmula sencilla de hacer, pero sumamente compleja en la práctica. Amenaza y vulnerabilidad o amenaza más vulnerabilidad igual riesgo. Si seguimos con el tema de amenazas, ¿verdad? Están los incendios, en este caso los incendios estructurales, sean en las fábricas, sean incendios provocados, como ocurrió en el Hospital Calderón Guardia, de triste suceso allá en el 2005, donde fallecieron por culpa de este incendio 21 personas, ¿verdad? 500 personas tuvieron que ser evacuadas, pacientes, daños en ese momento por 20 millones de dólares. ¡Wow! Increíble. Importantísimos daños, ¿verdad? Sobre el sistema, pues, como un todo del sistema hospitalario costarricense. Incendios estructurales, como los que ocurren desafortunadamente, y recordemos que vamos para diciembre, ¿verdad? Una época que desafortunadamente y exponencialmente aumentan los incendios, un llamado a la prevención, un llamado a que hagamos esto con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, etcétera, campañas de divulgación por parte del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo para una Navidad segura, para un fin y principio de año seguro, ¿verdad? No más niños quemados, no más incendios, ¿verdad? Producidos en muchos casos por descuido, sobrecarga de regletas, descuido de los pasitos y los arbolitos con respecto a las luces, con respecto incluso hasta el tema de las velas, etcétera. Entonces hemos venido hablando de la vulnerabilidad, perdón, de las amenazas, y aquí estamos haciendo nuevamente un hincapié en esta filmina, los factores de vulnerabilidad ante las amenazas, como pueden ser los factores socioeconómicos, ideológicos, políticos, culturales, infraestructurales, de orden físico, ¿verdad? Particularmente su servidor considera que nuestras comunidades educativas, la situación socioeconómica es grave, temas de presupuesto es gravísimo, gravísimo en este momento a nivel incluso de las diversas instituciones, ¿verdad? El MEP y otras más, están sufriendo graves problemas económicos que atañen o afectan temas desde la infraestructura, el mantenimiento físico de la infraestructura, etcétera. Pero también otro gran problema que tenemos, amigos y amigas, es a nivel, aquí no recuerdo si está, voy a darle un clic más, el tema de la vulnerabilidad organizativa, ¿verdad? Situaciones organizativas a lo interno del centro educativo inhiben que el centro educativo pueda desarrollar las diferentes acciones, la comunidad educativa, ¿verdad? Diferentes acciones que tienen que ver con acciones, valga la redundancia, más allá de la gestión de riesgo de desastres, pero si nos devolvemos a la gestión de riesgo y desastres, inciden, ¿verdad?, en la no elaboración del plan, la no generación de simulacros, en no abordar el tema, como lo vamos a ver en escasas filminas, de la gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eso propicia no solamente una condición de vulnerabilidad infraestructural, sino también de cómo el centro educativo puede ser un agente educativo para el cambio, para generar nuevos paradigmas, una nueva cultura o reforzar una cultura que en este caso tenga que ver con el cambio climático y la gestión del riesgo ante emergencias y desastres. Algunas fotografías de situaciones
A veces dicen, es que se metió el río, o será más bien que nos hemos metido nosotros a las llanuras de inundación, a las riberas de los ríos, a la zona de protección, etcétera. Interesante. El riesgo es la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños, ¿verdad? En blanco y negro, aquí nos podemos plantear una pregunta: ¿cuáles son esas mayores probabilidades? ¿Cuáles son los mayores riesgos que puede afectar mi centro educativo, mi comunidad educativa? ¿Verdad? El riesgo es la conjunción de la amenaza más la vulnerabilidad. La amenaza puede ser ese tractor, ¿verdad? Esa es la amenaza, la vulnerabilidad es estar debajo del tractor, el riesgo es de que ese tractor me caiga encima. Si el riesgo se rompe es donde viene, en este caso diría yo que el desastre, ¿verdad? Morirían esas 4 personas, incluso esa quinta que pareciera que está debajo de la tenaza de ese tractor, ¿verdad? No considerar los aspectos de control y regulación conducen a labores remediales con un costo alto y con soluciones difíciles, ¿verdad? Y aquí podemos plantearnos esta pregunta. Estos problemas son recurrentes. Los problemas recurrentes, ¿quién es el culpable? ¿La naturaleza o la sociedad? Los desastres son naturales, cosa que interesante porque todavía organismos internacionales, incluso escuchamos hasta en medios, cuando entrevistan a veces funcionarios, etcétera, ¿verdad? De que se sigue hablando de desastres naturales, cuando desde la CNE promovemos, con base en la Ley Nacional 8.488 y el Plan Nacional, o más bien la Política Nacional de Gestión de Riesgo, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, etcétera, ¿verdad? Promovemos de que ese concepto varíe. El culpable no es la naturaleza, el culpable es el ser humano. Eso es definitivo, amigos y amigas, y tiene que ver, por supuesto, con el tema de cambio climático. He aquí un pequeño, bueno, es un artículo, ahora no recuerdo, creo que no, pero aquí van a ver este enlace, este se los voy a sumar en la presentación, pero aquí lo interesante, los desastres no son naturales. Es un artículo del señor Sergio Mora, geólogo y consultor internacional, un excelente artículo que, como les digo, yo les voy a pasar el enlace para que ustedes lo lean, puedan ver el artículo como un todo, ¿verdad? Aquí nada más un extracto pequeño del mismo, ¿verdad? De este artículo, pero quiero rescatar, amigos y amigas, de este artículo, este texto que me voy a permitir leerlo para ustedes, ¿verdad? Quiero leerlo para ustedes, amigos y amigas. Y en blanco y negro, este texto dice que aunque se haya producido un incremento en la cantidad y celeridad del trasiego de la información relacionada con los desastres, existe todavía un sesgo insistente y arraigado que le otorga a la naturaleza la responsabilidad de los daños y pérdidas económicas, sociales y de vidas humanas cuando se materializa una amenaza natural. Sismos, tsunamis, ciclones, inundaciones, vulcanismo, etcétera, sequías. Sin embargo, si bien la causa original puede ser alguna o una combinación de estas amenazas, el mayor problema es la vulnerabilidad cuando se deriva de los grados de exposición y fragilidad de los elementos que generan y dinamizan la vida humana y su calidad, incluidos el ambiente y los recursos naturales. Los desastres, cuando se les califica de naturales, se ha convertido en la excusa perfecta para ocultar la ineficiencia, ausencia de procesos de planificación de desarrollo, negligencia e incompetencia en la gestión de los aspectos básicos y de acciones de prevención y mitigación, particularmente en el tema del ordenamiento territorial. El énfasis se sigue enfocando en la respuesta ante la materialización de las amenazas inminentes. La gestión de riesgos sigue siendo considerada como un costo y no como una inversión. Además, está prácticamente fuera de las prioridades de los tomadores de decisiones políticas y empresariales. El criterio de la gestión del riesgo de desastres demuestra que todavía no hay voluntad de enfocarse con prioridad en el riesgo y no en los desastres. En lugar de que lugar de que quede claro que los principios de la gestión no deben limitarse a las situaciones que vinculan las amenazas, la vulnerabilidad y los daños potenciales, aunque no necesariamente conduzcan a la materialización de un desastre.
Vean qué interesante, amigos y amigas. O sea, le echamos, como dice el dicho, le echamos el churuco a la naturaleza cuando realmente es un tema de nuestros modelos de desarrollo. Por supuesto, obsérvese aquí la otra cara de la moneda. Hemos conversado sobre amenaza, multiamenaza, pues vulnerabilidad y riesgo. Pero también tenemos y podemos desarrollar recursos y capacidades. En este caso, en función de esta conversación que estamos teniendo, los recursos y capacidades se pueden orientar bien, ¿verdad? A temas que son pertinentes, ¿verdad? Estos textos que ustedes están viendo acá, amigos y amigas, están tomados de los programas de estudios sociales, de primer, segundo, tercer ciclo, de ciencias, de primer, segundo y tercer ciclo, y de cívica, sobre todo del plan de séptimo año. Esto está ahí en los programas. Ojo, actividades sobre gestión de riesgo, incluidos en algunos programas de estudio. Vean algunas actividades que proponen los planes de estudio. Uno, a manera de ejemplo, mediante una entrevista a las personas del centro educativo, el estudiantado indaga acerca del conocimiento que posee sobre la gestión de riesgo frente a posibles desastres de la comunidad donde vive, para reconocer fortalezas y debilidades. Organizar, muy interesante esto. Yo veo el gobierno estudiantil apoyado por el Comité Institucional para la Gestión de Riesgo, organizar con frecuencia cineforos, participar en entrevistas, generar desfiles, ferias como ferias de la salud, entre otras actividades institucionales y comunales para la prevención y mitigación. También dice acá, facilitar la construcción de proyectos de vida sostenible, estimulando la inversión socioambiental responsable que propicia un comercio justo y las redes productivas nacionales que permitan disminuir las brechas entre las clases sociales, así como mitigar los efectos alcanzados en los umbrales críticos de las fronteras planetarias vinculadas al cambio climático que atentan contra las diferentes formas de vida y los climas regionales. En ese mismo sentido, obsérvese aquí también, amigos y amigas, que otra actividad sugerida, en su grupo se asignan ejemplos de avances de la ciencia y tecnología como trasplantes de órganos, vacunas, control biológico de plagas, uso de fertilizantes de lenta liberación, técnicas de fijación de nitrógeno en los cultivos, producción de alimentos, aumento de la incidencia de enfermedades en poblaciones vulnerables y su relación con el cambio climático, aprovechamiento de la biodiversidad en la fabricación de medicinas, etc. Si nos vamos al siguiente párrafo, podemos observar que dice que los estudiantes en sus grupos analizan las proyecciones en los cambios de precipitación y temperatura que pronostica el Instituto Meteorológico Nacional para los años 2050, 70 y 2100 e indican cuántos años tendrás, o sea, el estudiante al año 2050. Yo probablemente los tenga todos. ¿Cómo describirías el clima de Costa Rica para entonces? ¿Qué impactos podría tener la disponibilidad de recursos hídricos? ¿Cuáles actividades humanas han influenciado el cambio climático o están influenciando el cambio climático? ¿Cómo afectan estos cambios el ciclo hidrológico? ¿Cuáles cambios podrían ocurrir en la flora y fauna para adaptarse al cambio climático? Recordemos, interesante ahora, amigos y amigas, no sé si ustedes se dieron cuenta de que parte del desierto del Sahara, bueno, el desierto del Sahara es enorme, me parece a mí que es en los territorios que actualmente están Argelia, Libia, etcétera, donde hubo unas lluvias fortísimas, ¿verdad? E incluso se generaron lagos y pequeños churros o riachuelos, ¿verdad? Etcétera. Pero es algo que hace muchos años no se veía, esa cantidad de lluvias torrenciales sobre el desierto del Sahara. Interesante. Dice aquí también, su grupo propone el medio analógico o digital para comunicar de forma clara y asertiva sus suposiciones. Bueno, estos son algunos ejemplos. Por supuesto, no extraje todo lo que dicen estos programas de estudio, que los considero pertinentes, pero yo también creería, permítame el aporte, amigos y amigas, ¿verdad? Que también desde las otras
digámoslo así, disciplinas, por ejemplo, la educación religiosa, analizar el tema de Noé y la gestión de riesgo, donde hubo prevención, mitigación, preparativos, atención y recuperación. Por ejemplo, el tema del diccionario en primer ciclo, sobre todo, ¿verdad? Cuando enseñamos el tema de conceptos, el uso del diccionario, etcétera, donde podemos traer a colación términos como amenaza, vulnerabilidad, qué es la gestión, qué es el riesgo, qué es un recurso, qué es una capacidad, etcétera. Todos esos medios pueden servirnos enormemente para ir educando en esa cultura y en esa educación sobre gestión de riesgo y cambio climático. He aquí, con las dos filminetas que siguen, amigos y amigas, algunas páginas que encontré muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Ahí está la fuente, donde pueden ustedes ampliar más, ¿verdad? Son cuestiones que se vienen trabajando a nivel latinoamericano. Educar en la ciudadanía verde, educar para la resiliencia, para evitar descontinuar los aprendizajes, generar acciones de servicio educativo sostenible, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con lo que hemos venido conversando acá, amigos y amigas. Interesante también dentro de los hallazgos en la puntual investigación que hice para prepararles esta presentación, ¿verdad? Que ahora en el mes de julio, por medio del Ministerio de Cultura y Juventud, se hizo el Foro Nacional de Juventudes en Acción Climática 2024, ¿verdad? Y wow, excelente la iniciativa, me parece sumamente importante este tipo de actividades y acciones, ¿verdad? Y que de una forma u otra nosotros desde nuestros hogares, valga aquí decirlo, esta información que estamos compartiendo es útil también ustedes que tienen familiares, sean hijos, sobrinos, nietos, niños a cargo de manera directa por la cuestión consanguínea, etcétera, ¿verdad? Todo esto que estamos aprendiendo y compartirlo, ¿verdad? Con nuestros niños, nuestros jóvenes, etcétera. Y por supuesto en el ámbito, en nuestro ámbito laboral, principalmente cuando trabajamos en centros educativos. Pero insisto, amigos y amigas, hay gestiones que se están haciendo a nivel nacional, internacional, ¿verdad? Pero yo lo que creo particularmente es que tenemos que incidir en el cambio de paradigma de muchos de nosotros. Su servidor ya tiene 53 años y a mí estos temas, de ahí si bien tuve maestros y maestras excelentes, de los cuales los recuerdo con nombres y apellidos, y por no decirlo de otra manera, el 100% de ellos los guardo, los quiero, los respeto, los recuerdo con mucho cariño, ya muchos de ellos de Dios gozan, pero lastimosamente en aquel momento el currículo educativo y cuestiones de forma paralela o la transversalidad era poca sobre estos temas, más en cambio ahora tenemos hasta las bondades, bien que mal, de la tecnología que podemos utilizar para propiciar ese cambio de paradigma. A mí me agradó mucho, por ejemplo, cómo los muchachos de ahora, como decimos tradicionalmente, han manifestado un interés enorme por el tema de salud animal, de los llamados derechos de los animales, etcétera, ¿verdad? Digo yo, caramba, sí se puede lograr cambios, ¿verdad? Nuestro país también ha generado importantes cambios en el tema de la inclusión, del género y la discapacidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en esas mismas líneas podemos trabajar el tema de gestión de riesgo y cambio climático. Aquí otra paginita que les recomiendo, ¿verdad? Cómo puede ayudar la educación ambiental. Si ya nos metemos en ya nos dirigimos hacia este ámbito, una educación ambiental sobre cambio climático, incluso la gestión de riesgo, ¿verdad? Interesante algunos textos que encontré en esta página, ¿verdad? La educación es un factor, por supuesto, esencial en la cada vez más urgente lucha mundial contra el cambio climático. Los conocimientos relacionados con los eventos o fenómenos ayudan a entender a nuestros niños y jóvenes a abordar las consecuencias y el origen incluso del cambio climático. La educación alienta a modificar actitudes y conductas y ayuda a adaptarse a las tendencias vinculadas con esta temática, ¿verdad? Y también lo importante, donde participan no solo la niñez y la juventud, sino también nosotros los adultos, la importancia de una alfabetización ambiental, ¿verdad? Que insisto, creo yo que aquí es importante pues apuntar a cambiar mucho de nuestros paradigmas en cuanto a la producción de desechos, en cuanto a al uso de vehículos o en su defecto de combustibles fósiles, al tema de apoyar agendas políticas que sean verdes, que opten por el ambiente, que no sean
O sea, cambiar los modelos de un modelo energívoro, o sea, devorador de energía, principalmente de combustibles fósiles. O sea, el cambio realmente, amigos y amigas, hay muchas cosas que por supuesto escapan de nuestras manos, tienen que ver con tomas de decisión a nivel político, mundial, etcétera, pero podemos por supuesto empezar en nuestro propio hogar y por supuesto empezar en nuestro propio centro laboral, principalmente en uno de los más importantes en la sociedad moderna, que es el centro educativo, nuestras casas de enseñanza. Aquí está la webgrafía. Les recomiendo todo, por supuesto, pueden visitar todo, pero observen la segunda dirección, esta que dice cgglobal.imn.ac, etc. Aquí ustedes van a poder descargar esta guía. Creo que es del año 2021-2022. Es una guía de apoyo en general para la educación formal y no formal en el tema de cambio climático. Se los recomiendo ampliamente, amigos y amigas. Lo pueden descargar de esa página. Pueden visitar estas otras páginas, ¿verdad? Pueden visitar, les invito a que le den me gusta a la página del instituto, a la página oficial del meteorológico, el Instituto Meteorológico Nacional, del OPSICORI, de la Red Sismológica, de la Cruz Roja, de los bomberos, del sistema de emergencia 911, de la CNE, etcétera, amigos y amigas, ¿verdad? Y que con base en eso les invito, en primer lugar, a que hagan una reflexión, hagamos un análisis, hagamos una interiorización, ¿verdad? De qué cantidad y qué tipo de desechos produce mi hogar, produce mi centro educativo, cómo también el tema del cambio climático, cómo puedo combatir la desinformación, cómo puedo combatir la pseudociencia, cómo puedo generar con los estudiantes acciones muy importantes. Me agradan mucho los videoforos, las actividades curriculares en general, extracurriculares, pero por supuesto la transversalidad de la inclusión del tema de cambio climático y gestión de riesgo, ¿verdad? Y yo creo que ahí podemos lograr ir sembrando esa semillita para que el futuro padre, madre de familia, el futuro, a la futura persona que tenga un oficio, una profesión, para la persona que un día puede ser director de un centro educativo, puede ser alcalde, alcaldesa, una persona que puede ser médico, una persona que puede conducir un medio de transporte. En sí mismo, cualquier ciudadano tenga ya la semillita del cambio, amigos y amigas, porque definitivamente esto creo yo que tenemos que hacer el cambio, porque si no, como diría Leonardo Boff, un libro que les recomiendo que se llama Del iceberg al arca de Noé, libro que leí, se lo recomiendo ampliamente, ¿verdad? Definitivamente esta arca, este barco enorme que carga a la humanidad, que es el planeta Tierra, va, si no cambiamos de rumbo, a chocar contra un iceberg y ahí nos vamos a hundir todos. Básicamente esta sería mi presentación, amigos y amigas, y procedo a facilitarle la palabra a la compañera Stephanie Quesada. Adelante, Stephanie. Muchas gracias al señor Carlos Mesen Rojas por su excelente presentación. Para la moderación del espacio de consultas, le voy a dar la palabra a la asesora Ana Lizeth Viales Venegas del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Adelante, Liz. Muchas gracias, Steph. Siguiente, bueno, vamos a moderar el espacio de las consultas. Tenemos una consulta para Carlos. Desde su perspectiva, ¿el cambio climático y la gestión del riesgo tienen la misma agenda a nivel nacional? Liz, disculpa, ¿puedes repetir porque vas a creer que se fue un toquecito la señal? Discúlpame. Claro, no se preocupe. Dice que desde su perspectiva, ¿el cambio climático y la gestión del riesgo tienen la misma agenda a nivel nacional? Muy buena pregunta. Yo diría que sí,
que sí, ¿verdad? Hace algunos años un tema iba por un lado y el otro tema iba por otro, ¿verdad? Más en cambio, ahora desde temas que tienen que ver con cambio climático, tienen que ver, por ejemplo, con el plan y la política nacional de ordenamiento territorial y por supuesto los instrumentos. Yo les invito a buscar, a descargar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y la Política Nacional de Gestión de Riesgo abordan el tema del cambio climático, ¿verdad? Antes yo detectaba de que tal vez estaba priorizando mucho el tema del cambio climático, ¿verdad? Más en cambio ahora, dichosamente por ese diálogo a nivel técnico-científico que hay entre las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, donde está el MINAE, la Dirección de Cambio Climático, donde está por supuesto la CNE, se han hecho esfuerzos valiosos y sumamente claros, ¿verdad? En unir, por decirlo así, como se diría en portugués, mixturar la temática, ¿verdad? De tal manera que se conjunte y sea abordada de manera integral, básicamente. Muchas gracias, Carlos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de amenazas naturales que se ven agravadas por el cambio climático? Excelente. Es un hecho de que la frecuencia de las lluvias, ¿verdad? La recurrencia, o más bien pensemos así, el aumento de los eventos meteorológicos potentes, fuertes, ¿verdad? De eventos meteorológicos como las tormentas tropicales, los huracanes, la incidencia o la ciencia está demostrando que han venido aumentando en los últimos 24 años, o sea, en el último cuarto de siglo. Pero también se exacerba con ello, ¿verdad? El tema de saturación de suelos y per se, ¿verdad? Es el tema de deslizamientos, ¿verdad? Definitivamente. También con el tema de las inundaciones, si lo vemos así, los deslizamientos, también viene el tema de la afectación de bosques, ¿verdad? De la biodiversidad, etcétera, ¿verdad? Ha ocurrido en diferentes partes, yéndonos tal vez un poquito fuera de nuestro país, ¿verdad? Temas de bosques en Europa, etcétera, ¿verdad? Que han sido afectados severamente por las sequías extremas o en su efecto por lluvia ácida, ¿verdad? Producida también por la ingente contaminación industrial, ¿verdad? Que lógicamente también afecta el clima, ¿verdad? La producción de efectos de efectos, gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que también produce destrucción de hábitats, ¿verdad? Por ejemplo, por este tema de la lluvia ácida. Pero en blanco y negro, definitivamente, si lo vemos así, el aumento de eventos meteorológicos fuertes nos está generando más eventos como la misma hasta rayería, las mismas, como decíamos, la frecuencia, aumento de eventos de huracán, de tormentas tropicales, y eso nos va a generar más inundaciones, nos va a generar más deslizamientos y probablemente también nos está generando más situaciones de rayería, ¿verdad? Como en otros, comparándolo con datos de, por ejemplo, el siglo XX, definitivamente vienen en aumento. Perfecto, muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Seguimos. ¿Cómo influye el cambio climático en la frecuencia e intensidad de los desastres? Buena pregunta. Definitivamente, por decirlo así, al haber más, al haber cambios en las temperaturas de los mares, eso afecta, entre otras cosas, ¿verdad? Las corrientes oceánicas, pero también genera un aumento digámoslo así, sobre todo en el lado del Atlántico o incluso el Caribe, ¿verdad? Al tener aguas más calientes, producto de toda esta situación, lógicamente nos va a generar un aumento en la frecuencia o en la formación de eventos meteorológicos extremos. Es un hecho de que definitivamente entre más afecte o se dé la afectación de las actividades humanas sobre el ambiente y sobre el clima,
Eso va prácticamente, como quien dice, a pasarnos la factura en un aumento de eventos meteorológicos fuertes. ¿Y qué pasa con los eventos meteorológicos fuertes? Lo que venimos diciendo, un aumento en la violencia y la frecuencia de estos eventos, ¿verdad? De tal modo que situaciones, o sea, voy a ponerle un campo totalmente hipotético, pero que puede manifestarse. Si digamos, desde que hay registro histórico en nuestro país, pongámosle unos 500 años, y hasta el año 2016, de acuerdo a registros, tuvimos el primer huracán Otto que atravesó el país, un huracán como Otto atravesando el país. En 500 años, para ponerlo así, hasta el 2016 se dio la manifestación de un evento. ¿Qué será entonces? Que para el 2025, 2026, a diferencia de 500 años, tengamos eventos como estos cada 5, cada 10 años, debido al cambio climático. Me explico, compañeros, y que, digamos, no entren, afecten esa misma zona del país, sino que afecten otras zonas del país, ¿verdad? O sea, que potencie, o sea, que penetren en otra parte del territorio nacional y que se dirijan a otras partes del territorio nacional donde haya mayor aglomeración de personas. Eso es un riesgo y está aumentando ese riesgo, esa probabilidad exponencialmente por temas que están asociados al cambio climático, ¿verdad? O sea, eso aquí en Costa Rica, imagínense en la región, los efectos, o sea, uno puede decir, no, mira, que atraviese otros países de la región, y no sé qué, no sé cuánto, no, chicos, los eventos indirectos de estos eventos meteorológicos también son potentes, son fuertes, ¿verdad? A veces, los efectos indirectos de huracanes que hemos tenido en la región también afectan severamente nuestro país, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, el huracán Félix allá en el año 2006, 2008, que fue sumamente grave para la región, ¿verdad? Y para la costa del Caribe de Nicaragua, pero también Costa Rica resultó muy afectado, igual el huracán Floyd en 1999, ¿verdad? Terrible para países hermanos nuestros, pero cuyas consecuencias indirectas fueron graves. Incluso yo recuerdo, si bien yo tenía aproximadamente 5 años de edad, pero recuerdo incluso años después y todavía en la historiografía sobre gestión de riesgo de desastres y la historiografía meteorológica, el huracán Fifi en 1976, que fue gravísimo para Honduras, pero también fue gravísimo en su afectación indirecta para otros países y entre ellos Costa Rica, ¿verdad? Entonces, definitivamente, entre más huracanes haya, más riesgo y más peligro vamos a tener, ¿verdad? Mayor cantidad de deslizamientos, de inundaciones, y eso lo asociamos, como decíamos anteriormente, a factores de vulnerabilidad como la pobreza, el desorden territorial, la misma poca preparación o en su efecto la escasa cultura, la no toma de conciencia, que yo creo que es un grave problema también. O sea, como diría un sociólogo por ahí, ¿verdad? Vivimos el presente permanente, que como es hoy va a ser mañana y pasó mañana, y no generamos las acciones preventivas y solo somos reactivos cuando ya ocurre la emergencia. En fin, ¿verdad? O sea, esto, amigos y amigas, yo lo que creo es que definitivamente tenemos que empezar en casa, con actividades ya propias, mías. En primer lugar, yo ciudadano, yo persona, yo ser humano, de procurar generar esas acciones de cambio y después, y de forma casi paralela, ir con mi familia y después de mi familia ir a mi comunidad y por antonomasia, y sin más si soy educador o trabajo con el MEP, trabajo con centros educativos, mi comunidad educativa. Es ahí donde, como muchos sabemos, tal vez la recuperación o los frutos de todo esto no se vean en la inmediatez, pero sí se van a ver en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque ahí es donde se ven los frutos de esta inversión fundamental como lo es la educación, básicamente. Muchas gracias, Carlos, por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Podría recomendar medidas de acción para reducir el riesgo en centros educativos con pocos recursos? Excelente. Digamos, aquí podemos pensar en varias cosas, ¿verdad? Varias cosas. Por ejemplo, si pensamos en infraestructura, etcétera, ¿verdad?
y dada la coyuntura fiscal que estamos teniendo, yo sugiero particularmente un acercamiento con organizaciones privadas, ¿verdad? Organizaciones privadas que tengan incidencia o residencia en el cantón. También pienso mucho en la labor que se pueden hacer o la coordinación que se puede hacer con las municipalidades, aunque lógicamente hay municipalidades que manejan poco presupuesto versus otras que sí tienen un poco más de presupuesto y pueden incidir ahí de manera importante, incidente en nuestra institución. Pero también pienso yo, amigos y amigas, en temas como yo creo particularmente mucho en los videos, en hacer videoforos con los muchachos, hacer actividades como por ejemplo, como decía ahora, uno de los programas de estudio, ¿verdad? Aprovechar ferias, ferias de la salud, ferias sobre gestión de riesgo. Justamente ahora, la semana anterior, conmemoramos o celebramos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, ¿verdad? Interesante generar acciones tal vez en el contexto no solo de un día, sino una semana para la reducción de desastres, donde se pueden hacer, digámoslo así, de nuevo ferias sobre el tema, ¿verdad? Creo yo que es importante aprovechar la coyuntura del tema del dengue, del chikungunya o de estas enfermedades, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que el tema de la COVID-19 se dio por una expansión urbana en zonas que antes eran, digámoslo así, zonas vírgenes de bosque, ¿verdad? En Asia Central o en el mal llamado Lejano Oriente, ¿verdad? Y que eso puso en contacto a las personas con virus que tal vez estaban ahí desde tiempos ancestrales y todo eso. Entonces, hacer ese tipo de análisis, hacer ese tipo, o sea, ¿por qué, digamos, el tema del COVID se expandió tanto, ¿verdad? Y asociar eso con otras enfermedades, hasta con el con el tema del SIDA, etcétera, ¿verdad? O sea, hacer como un amarre con todo esto, ¿verdad? Y ver las razones, porque puedo decirlo con un nivel de certeza del 100%, ¿verdad? Tienen que ver, o sea, independientemente del todo, tienen que ver con el ser humano, ¿verdad? Que provoca de una manera directa o indirecta todo este tipo de afectaciones a nivel local o a nivel nacional o mundial, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese tipo de reflexiones, por ejemplo, a mí me gustaría o recomendaría mucho conversar con los estudiantes, ¿verdad? El tema de los vehículos. ¿Por qué las personas tienen vehículos? O sea, es por un tema de per se de medio de transporte que tiene que ver con temas de la dificultad de la movilización utilizando el transporte público en Costa Rica, pero al mismo tiempo está asociado a temas que tienen que ver con apariencia, con lujo, con ostentación, ¿verdad? Analizar eso, ¿verdad? Si eso se debe a un modelo de vida consumista que nos obliga a consumir o nos presiona para consumir a veces productos y que eso es sinónimo de estatus, pero el consumo de esos mismos productos nos está produciendo N cantidad de basura de tal manera que, como se dieron hoy cuenta en las noticias, aunque la noticia es de larga data, ¿verdad? Recuerdo el caso de Río Azul, allá entre finales de los 90 y principios de este siglo, ¿verdad? El tema de los rellenos ecológicos en aquella época llamados los botaderos, ¿verdad? ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué tantas toneladas de producción de basura y de desechos cuando la mayoría de las personas que creo yo estamos o son superiores a una edad de 35, 40, 45 o más años, damos cuenta que antes no producíamos esa cantidad de desechos, que eso significa desde energía, significa manipulación de químicos como el petróleo. Yo recuerdo antes botellas de vidrio para productos lácteos, ahora tenemos cajas, pero en algún momento ustedes muchos recuerdan las bolsas plásticas para la leche, el tema de los envases desechables en vez de plástico, en vez de vidrio, navajillas hasta para afeitarse, ¿verdad? Que antes eran metálicas y ahora son desechables y sin darnos cuenta nos hemos metido en esa vorágine porque es más barato, pero caramba, ese más barato nos está pasando la factura en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, hacer ese tipo de reflexiones, como lo estamos haciendo aquí, y agradezco cada una de las preguntas que han sido sumamente amables, respetuosas, contundentes y sobre todo vinculantes al tema que nos ocupa. ¿Verdad? Ese tipo de reflexiones es interesante hacerla con los estudiantes, ¿verdad? Como les decía hace un rato, el uso del diccionario, abordar temas como qué es un cambio, qué es el clima,
qué es un desecho, qué es basura, qué son las sustancias tóxicas. Todo eso, amigos y amigas, va generando esa conciencia en el estudiante, de tal modo que podamos irle poco a poco cambiando el chip, ir hablando incluso hasta con los padres de familia, hacerlos partícipes de todo este tipo de gestiones, ¿verdad? Ahorita no recuerdo, disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Pero si no me equivoco, el MEP tiene el tema de bandera azul ecológica. Creo que todavía lo mantiene, ¿verdad? Entonces, apostar por este tipo de actividades o que incluso el mismo MEP lo relance, ¿verdad? Que ustedes lo trabajen desde este programa de bandera azul ecológica, etcétera, ¿verdad? Amigos y amigas. Yo opino, insisto, apelo mucho digámoslo así, al recurso que tiene a mano el docente, ¿verdad? Los recursos didácticos que puede utilizar desde la televisión, desde los videos, desde actividades, por ejemplo, uso de cartulinas para exposiciones, el uso de la misma pizarra, el trabajo extraclase, etcétera, ¿verdad? Por ahí yo creo que podemos generar desde una conciencia, un cambio del paradigma y sobre todo sembrar la semilla en buena tierra. Yo tengo mucha fe, chicos, amigos y amigas, pero para eso necesitamos colaborarnos entre todos, ¿verdad? Las instituciones, los integrantes de las instituciones, donde por supuesto están nuestros estimables docentes, ¿verdad? Que es trillado tal vez, pero son realmente ustedes los motores y estoy convencido que son los motores para que esta vaina, como diría mi mamá, cambie, básicamente. Adelante, Liz. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por la consulta. Tenemos una última consulta nada más para cerrar el periodo de consultas. Dice, ¿podría recomendarme aplicaciones para teléfono móvil con las cuales pueda obtener información confiable sobre condiciones atmosféricas o de terremotos? Ok, con respecto al tema de terremotos, dichosamente el Opsicori ha generado ya una aplicación que se puede descargar digámoslo así, de manera gratuita en los medios como Play Store, etcétera, y que lo puede descargar, ¿verdad? Muy importante. Hasta el momento, bueno, también venga, ya que la persona hizo esta excelente pregunta, recomiendo también bajar la aplicación del sistema de emergencias 911, ¿verdad? Que si no me equivoco es 911 CR, etcétera, pero usted lo va a encontrar también en Google Play o en las páginas de descarga de aplicaciones, ¿verdad? Que tenemos en nuestros celulares. Ya con respecto a temas meteorológicos, etcétera, yo recomendaría que se dirijan a la página de Facebook del meteorológico, etcétera, ¿verdad? Para que puedan conversar o hacer la consulta si existen. Yo sinceramente desconozco a este momento si el meteorológico tiene alguna aplicación. Bien que mal, amigos y amigas, también, esto es una recomendación, pero tal vez va un poquito más allá de la aplicación, ¿verdad? A mí me gusta mucho también que personas como ustedes tengan y le den me gusta a las páginas de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo pertinentes. Por favor, busquémoslas en Instagram, en Facebook. Pero también yo les recomendaría, aunque ahorita no recuerdo porque tengo algunos días de no meterme, pero está por dicha los traductores, ya los teléfonos traen hasta el tema de la traducción al español de páginas como la de la NOAA, ¿verdad? Que es como la Oficina Federal del tema climático, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos, que es una página ahí científica, es una página sumamente, o sea, la institución como un todo, ¿verdad? Es uno de los organismos referentes en la región para temas de tipo climático, ¿verdad? La NOAA, NOOA, ¿verdad? Que como les decía es como la oficina del gobierno de los Estados Unidos para el clima, ¿verdad? Entonces yo les recomendaría que se busque información ahí, probablemente ellos tengan alguna aplicación, ¿verdad? Pero insisto, tanto el Opsicori como la red sismológica como el Instituto Meteorológico prácticamente mantienen información en tiempo real, ¿verdad? Sobre situaciones sísmicas, sobre situaciones del clima en la región, ¿verdad? Darle seguimiento a eventos, ¿verdad? Por ejemplo, este evento que ahorita, si no me equivoco, ustedes me perdonan, amigos y amigas, aunque ustedes no lo crean, uno
en estas líderes, en este trabajo, está con manejo de bastante información y a veces cuesta un poquito de recordarse cuestiones un poquito más específicas, ¿verdad? Pero el evento que afectó hace una semana, o un poco más, aquí la cuenca del Caribe y específicamente en Estados Unidos, ese evento se generó prácticamente en nuestras costas, entre Costa Rica y Nicaragua, y fue subiendo. Y el Instituto Meteorológico y la NOAA le venían dando seguimiento desde hace semana y media o tal vez un poco más al evento, ¿verdad? Y esa información fue publicada en redes sociales, etcétera, ¿verdad? Pero lastimosamente, por las razones que sean, lo perdemos de vista y ya cuando aparece en nuestro horizonte es cuando ya el evento está impactando, ¿verdad? Es interesantísimo. Pero insisto, amigos y amigas, busquemos en las páginas si queremos saber si hay aplicaciones de las diferentes instituciones. Yo por lo menos les puedo hablar de estas dos, del Oxicor y el Sistema de Emergencias 911, que son las que conozco, pero pueden dirigirse a las páginas de ellos, hacer las consultas, hacer una llamada telefónica, porque bien que mal eso también incentiva a las instituciones a crear aplicaciones para uso de la población, ¿verdad? Muy, muy, muy bien la consulta. Adelante, Liz. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta de las consultas. Seguidamente voy a compartirles el enlace de las asesoras para que lo tengan presente en caso de que ustedes quieran o requieran alguna otra consulta o alguna otra necesidad, para que sepan con quién pueden contactarse. Dame un segundo. Liz, un comentario Sí, rápido mientras claro. haces no sé si a ustedes les llamó la atención, a ustedes me refiero a todos los estimables, a todas las personas aquí presentes, todos, de que yo no hablé, salvo una o dos ocasiones, de temas como simulación, simulacro, el plan, ¿verdad? Ustedes pudieron notar que el grueso de la presentación era abordar el tema de multiamenaza, dándole énfasis al cambio climático, pero ustedes observaron que aquí, a diferencia de otras charlas, no hablamos tanto del plan de gestión de riesgo o temas vinculados a la elaboración del plan, sino a actividades principalmente asociadas al currículo educativo, ¿verdad? O actividades incluso curriculares y extracurriculares, para que quede ahí claro en actas, ¿verdad? Que hoy el enfoque fue, como por decirlo así, conceptual, teórico y por supuesto curricular, básicamente. Muchas gracias, Carlos, por la aclaración. Estoy teniendo algunos problemitas para compartirles la circular, pero recordarles que la circular TVM, la PICR de la DPI, la número 5 del 2024, que son los enlaces de coordinación en gestión del riesgo ante emergencias. Ya, dame un segundo para ver si se las puedo compartir. Si no, de igual forma, cuando se les envíen los insumos de esta actividad, se les va a compartir toda la información. Si gusta, le doy el pase a, bueno, creo que ya me abrió. Acá les muestro los enlaces de coordinación que tenemos a nivel del área. Iniciamos con Magali Solano, que ella es la encargada de las direcciones regionales de San José Central, San José Norte, San José Oeste, Cartago, Heredia, Desamparados y Alajuela. Asimismo, ella también tiene en coordinación los edificios de Torre Mercedes y Pablo Presbere. Seguidamente tenemos la compañera Angie Carrillo Torres. Disculpe, doña Liz. Perdón. Sí. ¿Puedes hacerlo más grande, por favor? Claro. ¿Así? Perfecto, gracias. Listo, con gusto. Seguidamente tenemos la compañera Angie Torres Carrillo, que ella tiene a su cargo Santa Cruz, Nicoya, Liberia, Cañas,
zona norte y peninsular. Asimismo, la compañera Angie tiene los edificios de oficinas centrales de Torre Mercedes y la antigua escuela Porfirio Brenes. Seguidamente tenemos a la compañera Stephanie Quesada. Ella tiene a cargo Punta Arenas, Aguirre, Occidente, San Carlos, Los Santos, y San Carlos. Asimismo, ella tiene la antigua Junta de Educación y la antigua Embajada Americana. Yo, Lizeth Viales, tengo a cargo Puriscal, Pérez Celedón, Coto, Grande de Terra y Sula. Asimismo, tengo el complejo de Lice, los bloques A y B. Y finalizamos con la compañera María Dalila Jiménez, que ella tiene a su cargo Limón, Turrialba, Guapiles y Zarapiquí. Y asimismo tiene el Centro de Almacenamiento y Distribución de Materiales y Archivo Central La Uruca. Esta sería la distribución y le doy el pase a la compañera Stephanie. Muchas gracias a Ana Lizeth Viales por presentarnos la distribución y moderar el espacio de las consultas que tuvimos. Igualmente, nuestro agradecimiento al señor Carlos Mesen Rojas de la Unidad de Normalización y Asesoría por su excelente presentación y la aclaración de las dudas. Igualmente, nuestro agradecimiento a los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo, los representantes del MEP en los comités municipales de emergencia y a la comunidad educativa en general. Agradecemos al IDP y a la Unidad de Normalización y Asesoría por el apoyo realizado para realizar este evento. De igual manera, damos por concluido ya la actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día. Hasta luego.